Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto poder compartir este espacio de intercambio, de charla, de saberes con este tema tan interesante y también eh, que viene a este espacio con colegas jóvenes que también nos cuentan un poco, nos comentan un poco sus experiencias y sus conocimientos. Eh, Vamos a presentar a Adriel Magnetti y a Marianela Scharschinger, que bueno, nos traen este tema tan interesante vinculado a la COP16, vinculado a la la nueva estrategia de biodiversidad. Eh, Les damos la palabra a Adriel y la presentación. Bueno, gracias, Rocío. Qué bueno que estemos dándonos el espacio en Zaplat para charlar sobre estas cosas. Ahí también un agradecimiento para, para quienes se pudieron hacer un poquito un lugar en la agenda hoy. Ahí recién Miguel y Abelardo mencionaban como para escuchar, ¿no? A veces creo que este tema, la biodiversidad, muchas veces eh, es tratado con cierto nivel de romanticismo. Yo creo que en alguna medida hay un componente muy importante en toda esta discusión que es, bueno, cuál puede llegar a ser el principal aprendizaje que nos deja tratar de entender, acercarnos disciplinarmente a temas ambientales. Es que, bueno, los ritmos a veces de los procesos ecológicos, los procesos de la naturaleza son muy distintos a los ritmos usuales nuestros de trabajo, de vida, de producción, de hábitat. Y a veces se vuelve complejo porque justamente el tema de la biodiversidad es un tema disciplinarmente complejo, la ecología también. Y si uno cuenta con poquito tiempo o quiere hacer un abordaje lineal o superficial del tema, a veces se queda un poco corto y por eso también en estas instancias está bueno charlar. A mí me gusta decir como abriendo puertas, ¿no? Como generando una suerte de caja de herramientas en todo caso para que después quienes nos escuchan tengan la posibilidad de después saber dónde ir a buscar o qué referencias tomar o dónde leer, pero respuestas como acabadas o cerradas no hay. De hecho, no hay algo así como conclusiones, hay algunas lecciones aprendidas sobre esta discusión, pero creo que en la práctica hay que desaprender una manera de aproximarse a estas discusiones que muchas veces las simplifica cuando la realidad es eminentemente compleja y bueno, la trama socioambiental también es así. Yo voy a poner la presentación y le voy a dar la palabra a mi compañera Marianela para que nos presentemos un cachito antes de empezar a hablar, a ver, para que sepan ustedes con quién van a estar conversando. Me avisan si ahí se está viendo. Ahí se ve en modo presentación. Bueno, una de las cosas que hablábamos con los chicos es que tenemos abiertas como las dos posibilidades. Si consideran oportuno hacer algún aporte o alguna consulta mediante el chat, las vamos a ir levantando y se las vamos a ir transmitiendo a los chicos. Y si alguien quiere levantar la mano para hacer algún aporte, algún comentario, ellos también les parece que sería como enriquecedor poder ir sumando esos aportes si alguien quiere abrir el micrófono. Eh, Así que bueno, les dejo, chicos. Gracias, Rocío, espectacular. Qué bueno que nos puedas acompañar hoy con la moderación. Bueno, le paso la palabra a mi compañera Marianela para que se presente y después voy yo. Hola, ¿cómo están? Me llamo Marianela Scharchinger, yo soy de Salto Encantado, zona centro de la provincia de Misiones de acá, Argentina. Y bueno, soy coordinadora zonal de Somos Red Misiones, que bueno, ahora más adelante le vamos a estar contando un poco de qué se trata. Espectacular. Bueno, y yo soy Adriel, soy socio de Zaplata hace algunos años también, disciplinarmente desde las ciencias naturales, es mi aproximación y hace un tiempito que vengo trabajando en políticas públicas ambientales, más específicamente en áreas protegidas, en biodiversidad, ordenamiento ambiental del territorio. Em,
Acá van a ver que en esta carátula pusimos dos loguitos, el de Somos Red, que es una organización, como les contaba recién Marianela, donde ella participa y coordina uno de los nodos, y el logo del CIEPA, que es el Centro Interdisciplinario de Estudios en Políticas Ambientales, un ámbito creado recientemente en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Agronomía, que pretende justamente desde un abordaje interdisciplinario pensar algunas de estas cositas, como las que vamos a charlar hoy. Yo apagué mi cámara ahora para que sea un poquito más fluido y de última me van avisando si se corta en algún momento. Le pusimos de título al conversatorio Políticas de Cuidado de la Vida, y la propuesta sería hablar un poco de la COP16 que acaba de terminar y darles algunas pistas sobre qué cosa es la Estrategia Nacional de Biodiversidad, que, bueno, formalmente todavía no está vigente, pero sin embargo Argentina la acaba de presentar ante el Convenio de Biodiversidad y eso hace que sea seguramente lo que en los próximos meses veamos se camine hacia formalizarlo acá en la esfera nacional. Eh, la idea del conversatorio es tratar de, en más o menos media hora, 40 minutos, entre Marianela y yo, contar algunos conceptos básicos, porque no damos por sentado que esto se entienda con toda claridad en las disciplinas como las que en general están presentes en Zaplat. Acá vi que tenemos algunos compañeros y compañeras como Cristian que se acercaron a esta conversación, que quizás sí cuentan con esa formación de base, pero muchas veces esto está ausente en la mayoría de los programas de estudio, de los posgrados, etcétera, en las universidades, y por eso, de hecho, se está trabajando mucho en la implementación de la Ley de Educación Ambiental Integral, porque creemos que los temas ambientales tienen que estar transversalmente en los ámbitos formativos, formales y no formales. Como dice acá, en la parte de arriba, los títulos en verde los voy a abordar yo y después los títulos en celeste los va a abordar Marianela. Y arrancando entonces sobre qué es la biodiversidad, acá estoy tomando textual lo que dice la nueva Estrategia Nacional de Biodiversidad, que a su vez está tomado de las definiciones internacionales, del Convenio de Diversidad Biológica, y están resaltadas algunas partes. Yo creo que lo más importante a entender es que no se trata solo de la variedad de seres vivos, de flora, de fauna que podemos encontrar alrededor de todo el planeta, sino que además hay palabras importantes como relaciones, como proceso, como contextos, eh, que hay que entender, sobre todo porque la biodiversidad no es algo estático, sino que permanentemente están en juego una serie de procesos y de dinámicas que hacen que la vida cambie y se transforme, sufra cambios evolutivos y también sea víctima de grandes transformaciones producidas por una parte de la sociedad sobre la matriz natural y que por ende también estamos evidenciando cómo esa biodiversidad se está perdiendo a lo largo de todo el planeta. En todos los rincones de la Tierra se están perdiendo seres vivos, están extinguiendo especies, y estamos perdiendo también, por supuesto, ecosistemas, eh, y sus representaciones, como podría ser, por ejemplo, la extinción de algunos bosques, el blanqueamiento de algunos corales. Y para no quedarse solo con esa definición clásica, hace algunos años se empezó a incorporar estructuralmente el vínculo que tiene la diversidad natural o la biológica con la diversidad cultural, y de civilizaciones, de formas de habitar la Tierra. Entonces, ya hace algunos tiempos se incorpora formalmente el tema del contexto en el cual esa diversidad se expresa y cómo interactúa con la forma de habitar el planeta que han tenido las civilizaciones a lo largo de la historia. Algo muy importante es que si uno hace algún taller con comunidades, con grupos que participan de estas discusiones de manera más directa, en general aparecen definiciones como la biodiversidad es la trama que sostiene la vida, es nuestro soporte vital. Aparece la noción de que todo lo que nos rodea alguna vez estuvo vivo y por ende todo, hasta desde lo que comemos hasta lo que usamos para vestirnos o para movernos, es biodiversidad y que por ende dependemos intrínsecamente de la vida para nuestra propia existencia, nuestro propio bienestar. Pero sin embargo, a pesar de eso, y acá la gráfica que está en esta diapo está tomada de un trabajo muy reciente del Instituto de Recursos de Estocolmo,
que hace un trabajo hace algunos años de monitoreo de las barreras planetarias, los límites planetarios. En el, como dice ahí, en el 2009 había 7 límites en los cuales estábamos excedidos y ya habíamos sobrepasado, habíamos cruzado la barrera eh, en 3 de ellos, luego en el 15 fueron 7 y 4 y la más reciente actualización nos muestra que de las barreras planetarias, que incluyen, por ejemplo, el ciclo del agua, el ciclo del carbón, la posibilidad de que los nutrientes sigan presentes en nuestro sistema natural y pueda seguir el planeta funcionando como tal. Esto incluye desde la contaminación per se hasta la contaminación por gases de efecto invernadero que provoca el calentamiento global y el cambio climático. Bueno, ya cruzamos 6 de estas barreras y este es eh, una de las formas de aproximarse a la discusión que luego nos permite hablar de los puntos de no retorno, la crisis ambiental generalizada, la triple crisis de contaminación, pérdida de biodiversidad y cambio climático. Es decir, todo está entrelazado y la biodiversidad es una de esas discusiones que muchas veces queda postergada detrás de otras, como puede ser la de cambio climático, que es un poco más mainstream, solemos decir. Bueno, en este contexto, Argentina es uno de los países más biodiversos del planeta, si lo pensamos desde la perspectiva de las ecorregiones, que son esta manera de organizar el territorio, esta manera de regionalizar, que fue planteada ya hace bastante tiempo, y en Argentina eh, la bibliografía más usada es la de Burkhardt en el 99, que tuvo algunas actualizaciones, y que es la que toma parques nacionales, por ejemplo, para organizar su política de conservación. Además tenemos una importante diversidad en nuestro mar argentino. Hay que tener en cuenta que Argentina es un país bicontinental y profundamente atlántico, con amplísima superficie de agua marina de cara al océano, que, que tenemos que siempre tener en cuenta, al igual que nuestras islas y nuestra porción antártica. Y en ese contexto, Argentina se inserta en una región que es la más importante para la biodiversidad en el planeta, tomando cualquier indicador, y además es, según el último informe Planeta Vivo, que produce la Organización Mundial de la Vida Silvestre, WWF, también es la región del mundo a la que más afectada se ve por la pérdida de biodiversidad. El índice Planeta Vivo, que es este gráfico que se ve acá en verde, mide cuánto se ha perdido en las últimas décadas y en se estima que en Latinoamérica se ha perdido el 95% de las poblaciones de los seres vivos de todos los grupos, en particular de los que monitorea este informe, esta metodología. Y al lado, a la izquierda, tenemos un grafiquito que busca eh, aproximar cuáles son eh, los forzantes, los procesos motores de los cambios que están produciendo esta pérdida de biodiversidad. Esto está tomado también del informe Planeta Vivo, pero la fuente original es la Plataforma Intergubernamental de Ecosistemas y Biodiversidad, IPBES, que es el análogo al IPCC, que es el panel de cambio climático. El gobierno colombiano, ya desde su asunción, habló de potencia mundial de la vida, como un país que está en el corazón del mundo en términos geográficos, por estar próximo al Ecuador, y asumió esa responsabilidad de hablar de Colombia como un país importante en la región y también importante como para hacerse de la Conferencia de las Partes número 16 que tomó lugar hace solamente una semana en Cali, Colombia. Eh, por otro lado, es importante traer a la conversación que a nivel internacional, en el planeta existe uno de estos 3 acuerdos firmados en Río de Janeiro en 1992, de los cuales Argentina forma parte de los 3. Son el de cambio climático, el de desertificación y degradación de la tierra y el de biodiversidad. Y este acuerdo, que es el Convenio de Diversidad Biológica, que se lo conoce como la CBD, es hoy por hoy la norma en materia de biodiversidad de mayor jerarquía en nuestro país. No hay una ley de presupuestos mínimos, como sí pasa con residuos o como pasa con fuego. Está pasando una ambulancia a la puerta de mi casa, perdón. Entonces, es lo único que tenemos, además de la Constitución y las leyes provinciales. Es un dato no menor. Este convenio, como todos los convenios internacionales, tienen un órgano de gobernanza que es la Conferencia de las Partes. En el caso de biodiversidad se reúne cada 2 años. Es una diferencia importante con cambio climático que se reúne todos los años. La última vez se había reunido en 2020, pero se tuvo que postergar 2 años por la pandemia.
Entonces la reunión terminó concretándose en diciembre de 2022, donde se adoptó el nuevo Plan Mundial para la Biodiversidad. Este plan tiene metas, visiones y objetivos al 2030 y al 2050. El convenio de biodiversidad y su nuevo plan de acción, su nuevo plan mundial, prevén que cada país tiene que presentar una estrategia nacional y un plan de acción actualizado a estas nuevas metas que se establecieron para que el mundo en su totalidad se aproxime a, bueno, detener la pérdida de biodiversidad y garantizar el bienestar de las personas en el planeta. Se dice convivir en armonía, dice la visión en 2050. Y Argentina, como quizás algunos de ustedes ya saben, tenía una estrategia publicada y aprobada en el 2016 que servía para el lustro 2015 o 2016-2020, pero se tuvo que extender su vigencia hasta el año 2024. Ahora está vigente esa estrategia y plan de acción, y a partir del 2025 estaría, si el gobierno nacional aprueba formalmente, la estrategia nueva que tiene un plan de acción también de 5 años al 2030. Fíjense cómo entre el gap de las metas anteriores y las metas nuevas hubo 5 años ahí que se perdieron en el medio. No es que porque se prorrogó la vigencia de la estrategia anterior se llevaron adelante políticas más ambiciosas ni nada por el estilo. De hecho, el grado de implementación de la política ambiental, diría, pero de biodiversidad a nivel nacional, es muy, muy bajo. El cual se llamó USUBI, que es el uso sustentable de la biodiversidad. Y bueno, este proyecto surgió gracias a los ENVISAP, obviamente, a partir también de todo lo que de todo lo que es el CBD, y contó con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y fue implementado en el 2015, creo, 2015-2016 aproximadamente comenzó este proyecto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. em, bueno, junto también con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y lo que buscaba este proyecto justamente era reconocer, principalmente dentro de Argentina, cuáles eran las áreas estratégicas, en este caso, bueno, los espacios donde más había, por así decirlo, conservación de biodiversidad. Entonces se seleccionaron 3 provincias, Misiones, donde estoy yo, Salta y Jujuy, y se buscó comenzar a acompañar a productores que ya venían realizando prácticas en relación a conservación mediante el uso sostenible de la biodiversidad de productos forestales no maderables. Entonces, bueno, se llegó con este proyecto a estos productores y se comenzaron así como nuevos proyectos de implementación y se reforzaron algunos ya existentes, como en el caso de algunas asociaciones civiles y cooperativas que ya estaban y tienen más de 25 años dentro del territorio en trabajo con las comunidades. Y bueno, y este proyecto, por supuesto, tuvo culminación hace un par de años, unos 3 años aproximadamente, y en Misiones, ante notar la importancia de lo que fue el USUBI para nosotros y para nosotras principalmente las mujeres y los jóvenes de la zona, decidimos que esto no termine en el momento en el que culminaba el proyecto, sino que siga esa interacción dentro de una red más amplia, y así fue como surgió Somos Red Misiones, que lo que hacemos más o menos, bueno, somos un consorcio donde nos vinculamos todos estos productores agropecuarios, teniendo como foco lo que es el uso sostenible de la biodiversidad y también la agroecología. Entonces, buscamos distintas soluciones y formas de conservar el monte por un lado, pero esto poder llevarlo también y vincularlo directamente con las producciones agropecuarias de la zona. Misiones tiene la ventaja de que en nuestro territorio todavía tenemos muchas parcelas de tierra en manos de pequeños productores de agricultura familiar, entonces nos es posible llegar a cada una de estas personas y existe como más conciencia en el momento de cuidar y de conservar,
y también, por supuesto, somos de los más afectados en los momentos en los que hay algunas crisis o algunas problemáticas más grandes en relación al cambio climático. Lo que buscamos principalmente con Somos Red es seguir fomentando el asociativismo, generando empleo verde, así como Usubi comenzó a impulsar muchos proyectos y fortalecer otros. Desde Somos Red continuamos con la generación, la gestión de proyectos y bueno, y la articulación de estos para generar empleo verde y también economía circular en la zona en todo Misiones, principalmente, bueno, yo soy coordinadora de la zona centro de Misiones, y así en cada una de las partes tenemos otro coordinador en los que trabajamos en vinculación. Y por ahí nuestros ejes de acción, por ahí en lo que más nos centramos es, por un lado, lo que decía, bueno, la gestión de proyectos para impulsar y mantener en el tiempo algunos proyectos que por ahí todavía no se pueden sostener por sí mismos. Hay otros como la Asociación Civil Mujeres Soñadoras y otras cooperativas que sí lo hacen, que ya vienen produciendo desde mermeladas hasta vinagres de frutos nativos, entonces pueden mantenerlo en el tiempo. También asistencia técnica para los productores de la zona. Nos centramos también en lo que es investigación, capacitación y comunicación de otros temas en relación, ¿no?, a la biodiversidad. Y bueno, acá nombro algunos de los proyectos en los que venimos trabajando puntualmente en lo que tenga que ver con uso sostenible de productos forestales no maderables y otros proyectos que tienen más relación a lo que es la agroecología. No me voy a poder a nombrar y hablar mucho de cada uno de estos porque se nos va a hacer muy extenso, hay mucho para contar. Pero Somos Red, en pocas palabras, em, es como para nosotros la solución que le encontramos a, por un lado, a bueno, que haya dejado de existir el Usubi que nos nucleaba a todos y nos fortalecía en áreas productivas. Somos Red trata de vincular de nuevo y de fortalecer estos espacios. Eh, bueno, no sé, ¿querés pasar a la siguiente, Adriel? Bien, además de todo esto, ¿no? De cómo pensar puntualmente en cosas más productivas, también estamos constantemente en relación, ¿no? Pensando, como lo que contaba Adriel, ¿no? Esto de la COP que surgió y se llevó a cabo en Cali, Colombia. Nosotros tuvimos participación. Yo fui en representación de Somos Red por un lado, pero también puntualmente de Given, que ahora les vamos a contar un poco de qué se trata. En la COP, por ahí acá punteé como qué fue lo que se logró y qué fue lo que quedó pendiente. Se lograron, por ejemplo, la creación del órgano subsidiario del artículo 8J, que tiene que ver con la participación de los pueblos indígenas y comunidades locales. También acuerdos para mejorar la gestión de áreas marinas eh, y lo que tiene que ver con el mecanismo de beneficios para recursos genéticos digitales. Y también se logró como si bien es algo que nosotros ya teníamos conocimiento y sabíamos, pero es como que recién se logró implementar el enfoque integrado, ¿no? Que tiene que ver la relación entre la biodiversidad y el cambio climático. Sabemos que uno afecta directamente, o sea, uno afecta directamente al otro y principalmente cada una de las causas que nos llevan a pérdida de biodiversidad son en la mayoría de los casos las que nos llevan a problemas en relación a cambio climático y viceversa. Y bueno, principalmente lo que se vio en la COP fue el tema de las finanzas, que no se logró abordar el objetivo que ya se planteó en la COP 15. Entonces, como si bien se avanzaron en algunos sectores que son importantes, pero por ahí en financiación es como que
nos quedamos colgados de nuevo. Y por parte de responsabilidad de las partes, de cada uno de los países, fueron muy pocos los países que han presentado la actualización de sus planes de biodiversidad. Argentina, por suerte, está dentro de los que sí han presentado, como comentaba Adriel, ¿no? Falta su aprobación nada más acá, pero es un paso muy grande. Em, una de las ventajas para mí principales que tiene la participación en la COP de biodiversidad es que le da mucha importancia a la sociedad civil, en el caso de, bueno, si bien están las partes que son las encargadas de negociar, nosotros como jóvenes, como mujeres, como comunidades originarias o comunidades locales, lo que podemos hacer es poder incidir en las tomas de decisiones, es decir, en los momentos en los que se están debatiendo qué palabras, qué frases o con qué sentido dejar oraciones dentro del marco. Bueno, nosotros podemos pedir o sugerir que se implementen o se quiten determinadas cosas, que no es menor, porque gracias a estas cosas que se han escrito anteriormente, ha llegado al territorio, por ejemplo, el caso del Usubi, que para nosotros ha sido algo fundamental. Bueno, y con Adriel, nosotros y con otros jóvenes más de Argentina, de varias partes del país y otras provincias, comenzamos con la creación de un capítulo nacional de Given. Given es la red global de jóvenes por la biodiversidad y es la única... Ah, bien, ahí estoy mirando el chat también. Bien, ahí explico entonces después eso. Bien, dentro de Given nosotros somos, dentro de lo que es el CBD, la única red de jóvenes, por así decirlo, que es como la oficial de representación juvenil en los momentos de toma de decisión. Entonces, con la conformación de este capítulo Argentina, logramos tener por primera vez, desde que existen las COP de biodiversidad, representación de las juventudes argentinas en este espacio de toma de decisión, que no es algo menor, es algo muy importante para nosotros, es un gran logro, más en los tiempos en los que estamos, el haber llegado a llevar también nuestras propuestas, ponerlas sobre la mesa, plantear, bueno, cuál es la realidad de Argentina, y cada uno de los territorios en nuestro grupo está integrado por una diversidad muy grande de jóvenes, cada uno con una experiencia distinta. Estamos desde productores agropecuarios, que nacimos y siempre trabajamos en relación al cuidado de la biodiversidad, hasta profesionales, entonces como que se va haciendo muy enriquecedor el trabajo en relación a lo que es la creación de este capítulo nacional. Por ahí si quieres agregar algo, Adriel. Gracias, Nela, clarísimo. Sí, ahí Abelardo estaba haciendo una consulta sobre el tema de productos forestales no maderables, que te voy a dejar que lo aclares vos, pero quizás mencionar que este pequeño recorte que hicimos ahora para poner en una presentación y para que en todo caso dispare el diálogo que podemos tener ahora a continuación y preguntas, intercambios, opiniones, tiene que ver con capaz tratar de presentar a grandes rasgos qué es esta discusión, de dónde salió, por qué existe una COP de este tema, cómo se vincula con todo lo demás, cómo impacta en Argentina y particularmente como mencionar que hay una estrategia nueva y tenerlo en cuenta y entender que por la estrategia anterior existió un proyecto como Usubi, que es un caso concreto de éxito y ahí Nela decía, bueno, es la solución que encontramos, claro, algo tan elemental como una forma de vivir o de encontrarle valor económico a lo que uno ya hace, por cuidar la biodiversidad, por aplicar prácticas agroecológicas, por convivir en armonía con el entorno en el que uno nació, que muchas veces para el resto del mundo, Latinoamérica
solo tenemos para ofrecer materias primas, ¿no? Y de repente, todo lo que Nela contó, además de un tremendo valor agregado en origen y etcétera, que podríamos mencionar un montón de aspectos vinculados al proyecto particular. Que haya estado una joven como Nela en un ámbito de estas características, así como otras y otros jóvenes de todo el mundo, contando por qué nos preocupa la situación crítica en la que está el planeta y por ese mismo motivo los riesgos que representa para la civilización, cómo eso afecta de manera diferencial a diferentes grupos sociales y regiones del mundo y cómo quienes se tienen que hacer cargo de reparar estos daños, en general, nos tratan de colectivizar el problema, ¿no? Ahora cuando se trata de sufrir, ahí no está colectivizado el sufrimiento, está más bien particularizado con una gran desigualdad. Así que me parece que, nada, alcanzar estos ámbitos y llevar un poco esos testimonios de vida cambia las cosas. O sea, realmente es transformador, no solo por las imágenes que se ve de, no sé, por ejemplo, la comunidad afro, teniendo por primera vez un reconocimiento concreto de un organismo como la Conferencia de las Partes, sino también porque en Argentina se hacen cosas interesantes, cosas que son útiles, cosas que son efectivamente soluciones y muchas veces nos bajan el precio por la condición de país endeudado, por la condición de país en vía de desarrollo, por situaciones de estructura socioeconómica o de desarrollo particular, y se podría mirar en términos de lo que plantea Petro, que somos un país muy rico en términos de capital natural, si se quiere poner en términos de mercado, y, y no tanto como nos quieren hacer creer que, bueno, no tenemos valor por no estar dentro de los países que compiten por ser el que más contamina, ¿no? El más rico es el que más contamina. A veces parece que nos quieren llevar hacia ese lugar. Así que muy interesante, quizás en perspectiva, ¿no? Mirar desde acá cómo nos insertamos en esa discusión y, y bueno, obviamente tener un ámbito de juventudes a nivel nacional para discutir estas cosas es esencial, y ahí estamos tratando de conformarlo. Capaz, pongo la de, no sé qué opinás, Nela, puedo poner la diapo del proyecto y vos les contás qué son los productos forestales no madereros, ¿no? Bien. Bien, los productos forestales no maderables o no madereros son todos los bienes que son de origen biológico, que generalmente se obtienen del bosque o acá en nuestro caso Misiones de la selva paranaense, y que no provienen de la madera, tampoco leña o lo que sea carbón vegetal ni nada por ese estilo. Como un ejemplo, nosotros dentro de Somos Red trabajamos con productos forestales no maderables, como es el caso de la meliponicultura, que es justamente el trabajo con la yateí, o como en otras meliponas, pero nos centramos con la yateí en la extracción de miel, siempre de forma sostenible. Por ejemplo, los frutos nativos, hongos silvestres que son comestibles o hierbas medicinales también, que se usan tanto para medicina, estas hierbas, como para la fitocosmética, para la elaboración de productos que se puedan utilizar. Así que bueno, más o menos esos son los productos forestales no maderables. Espectacular. Si están de acuerdo, Rocío, compañeros de la Comisión Zaplat, dejo de compartir y quizás abrimos un poco más al intercambio sin la presentación. ¿Les parece? Perfecto, perfecto. Bueno, Ahí va. muchísimas gracias. Excelente, chicos. La verdad que es súper interesante, muy valioso. Creo que hay muchas reflexiones que hacer, ¿no? Con esto. Hay varias cuestiones. A mí me parece que algo que debemos llevar mucho como bandera, además de algunos paradigmas que venimos trayendo en términos de poder reconstruir o reformular y de alguna manera evolucionar como planificadores territoriales, eh, hay una necesidad muy importante de bajar un poquito ciertos decibeles y ser muy humildes en un montón de aspectos, me parece, ¿no? Esto
De lograr una verdadera transdisciplinariedad de la planificación requiere que en muchos aspectos podamos entender la valía de todos los saberes, incluso estos saberes consuetudinarios, ¿no? Estos saberes ancestrales, poder recuperar mucho, y también las cuestiones generacionales me parece que son muy importantes. No hay una verdadera transversalidad si la transversalidad no se da en todos los aspectos, incluso los culturales propios que a veces tienen los sesgos profesionales, ¿no? Entonces, para mí una de las cosas más importantes y más interesantes que trae todo este espacio de intercambio tiene que ver con ver esto, ¿no? Con poder conocer estos aspectos, estas miradas y eh, estas otras temáticas que son tan importantes. La biodiversidad como tal implica también ese tipo de mirada, ¿no? De poder entender que hay un montón de componentes muy complejas y simples a la vez entre sí, ¿no? Pero la complejidad a veces también está en cómo se relaciona todo eso. Y por el otro, un poco también este estigma que a veces traemos con respecto a la planificación, que nos toca escuchar mucho hacia afuera, que tal vez no hay planificación y sabemos perfectamente que lo que falla a veces tiene más que ver con aspectos de coordinación, aspectos de implementación, aspectos de monitoreo, esto que vos planteabas, Ariel, con respecto a qué cosas que se plantearon a lo largo del tiempo se pudieron o no ir cumpliendo y qué cosas se tuvieron que reformular. Me parece que esa es una de las cuestiones también que nos trae. Tal vez para revisar también hacia adentro, ¿no? Esos procesos se dan en todos los aspectos y me parece que los paradigmas de alguna manera se empiezan a actualizar en relación a ese aspecto, ¿no? De entender que las complejidades exigen una mirada bastante más despojada de sesgos, tal vez, y también alejarnos un poco y mirar un poquito desde el balcón a veces y eh, dejar que nos interpele la realidad y otros conocimientos y otros saberes. Tomo cada una de tus reflexiones, Rocío. La verdad que comparto todo lo que dijiste y agrego que solemos decir muchas veces en ámbitos de discusión propiamente dicha ambiental, si es que esa cosa existe, o sea, si es que lo ambiental es una categoría en sí misma y no en realidad está embebido en todas las otras discusiones, eh, que a problemas complejos abordajes integrales, ¿no? Bueno, está romantizada la multidisciplina, pero sin embargo hemos visto cómo eh, el planteo de que hay que salvar al mundo porque la ballena franca austral no debería extinguirse por su valor intrínseco o el yaguareté, solo por eso no alcanza con los argumentos para tener una conversación con otras personas. Se ha intentado ponerle valor de mercado, se ha intentado hablar de servicios ecosistémicos, se ha intentado hablar de capital natural, como mencioné yo recién, y hay una serie de marcos conceptuales de abordaje desde las ciencias y desde las múltiples concepciones de conocimiento, múltiples abordajes, diálogo de saberes que han intentado encontrarle la vuelta a cómo hablar sobre este problema, si hablar de colapso, si hablar de crisis civilizatoria, si hablar de extinción de la vida en la Tierra, bla, 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 y sin embargo, todavía falta mucho por desandar en ese sentido. Voy a tomar las dos preguntas que hacen Abelardo y Cristian, voy a tratar de responderlas medio desanguchadas. ¿Querés que las lea para que queden registradas? Dale, sí, 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 léelas, me parece perfecto. Bien, bueno, por un lado Abelardo plantea, dice, los acuerdos logrados en la COP de biodiversidad son vinculantes para los países, pueden condicionar el acceso a créditos de organismos internacionales. Y después por el otro, Cristian, eh, para llevar a un plano de problematización, dice, ¿qué aspectos son en los que la nueva propuesta de Estrategia Nacional de Biodiversidad se queda corta? ¿No promueve menos horizontes o nuevas formas o directamente están ausentes? Sobre la primera, obviamente, Nela, si vos querés agregar algo desde ya, yo lo que tengo para decir es que los acuerdos de Río son vinculantes en tanto son de cumplimiento obligatorio para los países, sin embargo, no prevé sanciones por incumplimiento, es decir, no hay ningún mecanismo para que haya una consecuencia por no cumplir con lo que se presenta en las contribuciones nacionalmente determinadas en cambio climático o los planes nacionales de biodiversidad
Es decir, uno puede presentar algo que dice un montón de cosas y luego no cumplirlo y no pasa nada. En todo caso, el planeta está peor, pero digo, a efectos de la conferencia de las partes no cambia nada. Sigue siendo Estado parte y todo sigue igual. Business as usual, como suelen decir. Y luego lo de los condicionamientos para el tema crédito y la situación de deuda de nuestro país, pero no solo de nuestro país, sino de la mayor parte del planeta que está endeudada. em, Hay una discusión para dar sobre la relación deuda-PBI, el tema riesgo país, la Reserva Federal y qué sé yo. Vamos a dejar esa discusión para otro momento. Particularmente, no. O sea, no hay un mecanismo directo de sanción. Ahora bien, eh, en la práctica se dice mucho de la boca para afuera de, che, esto puede limitar tu acceso al crédito porque la CAF o el BID o el Banco Mundial pueden mirar qué tan bien venís con el cumplimiento de tus metas y qué sé yo, pero todavía no se ha visto un caso de no te doy esta plata porque vos no estás cumpliendo con el coso que te prometiste. O sea, yo no conozco ningún ejemplo, seguro si hay alguno lo podemos traer a la mesa, de negar un financiamiento de un préstamo, por ejemplo, o de un crédito, o de un proyecto PNUD o JEF, porque hay un incumplimiento o una distancia entre el dicho y el hecho de un país soberano. Eh, Otra discusión para otro día, interesante también para tenerla, porque nosotros necesitamos mucha adaptación al cambio climático, se necesita mucho financiamiento, y sin el financiamiento internacional, Argentina no tiene capacidad por el momento para financiarse de manera autónoma, así que para discusión de otro panel seguro. Nosotros con Cristian, además de estar en Zaplat, estamos en la Comisión Mundial de las Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y por eso él trae a la conversación algo que venimos discutiendo en ese ámbito, que es, bueno, de qué manera la Estrategia Nacional de Biodiversidad toma en cuenta toda la producción del Sistema Científico-Tecnológico Nacional, de lo que se produce en nuestras universidades y de las discusiones que se vienen dando a nivel global alrededor de qué tienen que hacer los países como el nuestro, que tienen problemas concretos en ecorregiones concretas para revertir la pérdida. Porque, por ejemplo, si seguimos no haciendo nada ante el avance de la deforestación en el Parque Chaqueño, o en las Yungas, o en la Selva Misionera, está muy lindo todo lo otro, pero sin embargo, si no frenamos eso, la pérdida es irreversible. Es decir, está muy bien aumentar la superficie de áreas protegidas en otras ecorregiones que ya tienen arriba del 30, arriba del 20 protegido, pero el pedazo que nos está quedando de mayor biodiversidad en nuestro país lo estamos perdiendo todos los días. Entonces, ahí hay una conversación para tener. Hay algunos aspectos, por ejemplo, respecto a la metodología, respecto a la seriedad con la cual se abordan algunos temas, la forma en la cual se trabaja el tema restauración ecológica en la estrategia, y la forma en la que se plantean de forma muy enunciativa algunas cuestiones que yo creo que eh, dejan mucho que desear para el nivel técnico que tenemos en las áreas de las ciencias ambientales, de la ecología, de la geografía, de la conservación de la naturaleza, que en Argentina están a nivel mundial. O sea, las publicaciones en las revistas científicas y el conocimiento producido en estas áreas que pueden alimentar la Estrategia Nacional de Biodiversidad no están adecuadamente reflejadas en la Estrategia Nacional, y yo creo que está muy floja. O sea, realmente me decepciona el producto que se generó. Dicho eso es lo que opina Adriel, y hay que ponerlo en discusión de una forma más colectivizada, porque también es cierto que los recursos que tiene el Estado Nacional en la Dirección Nacional de Biodiversidad o en la CONADIBIO, que es la comisión asesora donde participan un montón de otros actores, tampoco son demasiado voluminosos en términos de cantidad de personas dedicadas al tema, como tienen otros países trabajando en el tema, como Brasil, como México, como Colombia, que hicieron procesos participativos durante más de un año, con comisiones y talleres de trabajo en cada rincón del país. Eso en Argentina no pasó, hubieron un par de reuniones virtuales y la estrategia terminó terciarizada, la hizo prácticamente una consultoría del PNUD, cuestión con la cual yo estoy completamente en desacuerdo, pero porque pienso que podemos hacer algo mucho mejor, no porque piense que esa no es la manera de llevarlo adelante. Comparado con otros países, la nuestra deja muchísimo, muchísimo que desear. eh, yo ahora les voy a pegar acá en el link, en el chat, el link para que la puedan chusmear, obviamente. Pero bueno, esto es mi opinión, no tiene por qué ser compartida por el resto. Hay todavía, nada, un largo trecho entre ahora que se acaba de presentar
y el momento en el que se empieza a implementar, ahí la brecha es de implementación. Lo que falta no es planes, sino implementación. Bueno, ahí, Adriel, hay otra consultita de Abelardo bueno, hace referencia a cómo se vinculan estos objetivos y metas con la planificación territorial. Cristian dice, bueno, te dejo primero a responder la pregunta de Abelardo y después me parece que tiene también otra instancia la consulta o el aporte de Cristian. Sí, desde ya. Eh, a ver, hay un objetivo que es el uno, que es de ordenamiento ambiental del territorio. eh, bueno, también para charlar, yo no lo profundicé porque para mí es como hacer un salto entre no conozco nada del tema y me meto en la profundidad de la discusión, pero a grandes rasgos, y pensando que estamos en un conversatorio de Zaplat, está bueno traerlo. Hay dos grandes objetivos dos grandes metas en realidad, no dos grandes objetivos, dos grandes metas que tienen impacto directo en el territorio, que son la meta uno, que habla de integrar la biodiversidad en la planificación y el ordenamiento territorial, y la meta 3, que es la famosa meta del 30 por 30, que capaz que la escucharon mencionar, que básicamente, en pocas palabras, dice que para 2030 hay que proteger el 30% del planeta, es decir, el 30% de los ecosistemas ecológicamente representados, bien conectados, bien gestionados y incorporando una figura que se llama áreas conservadas o otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas, teniendo en cuenta los pueblos indígenas, las comunidades locales y con un enfoque de derechos. Eso que está recitado de memoria es básicamente en donde se puso la atención durante los últimos 10 años en la discusión, que es eh, no se está protegiendo suficiente del planeta y por eso la biodiversidad se está perdiendo mucho. Bueno, en realidad la biodiversidad se está perdiendo mucho por las causas detrás de la pérdida, que son el modelo vigente. Y eso está dicho por la más amplia biblioteca científica, a pesar de que el presidente lo niegue. En todo el mundo hay un consenso general muy importante alrededor de que la forma de producir y de consumir de una porción de la población, que cada vez es más grande porque incrementa su población también, eh, lleva a cruzar las barreras de la dinámica planetaria y por lo tanto poner en riesgo la vida en la Tierra. Así nomás, así como está dicho. El planeta va a seguir girando, puede ser, pero la forma en la que habitamos este mundo ya está cambiando de manera drástica. El ejemplo es Valencia o cualquier evento drástico que se acuerden en su territorio, desde el cual nos están escuchando. eh, y por ese motivo, nada, no alcanza con proteger el 30% del planeta, sino que hay que trabajar en todos los otros objetivos que hablan desde la diversidad genética hasta las especies exóticas invasoras, pasando por la agroecología, pasando por el enfoque de género, la meta de financiamiento. Son 23 metas que las pueden consultar también, ahora les voy a pasar el link, pero podrían leer la Estrategia Nacional de Biodiversidad y con eso alcanza y sobra, porque aparte está en español, que es un dato no menor. Excelente. Bueno, voy a leer el aporte de Cristian y yo después le voy a sumar también una pregunta que quería hacer y que va un poco vinculada a lo que plantea Cristian. Dice, bueno, ¿qué recuerdan de lo que se haya mencionado en la COP, de lo que se cumplió o ejecutó de la meta de financiamiento? Ya que leí que fue muy bajo y ahora, sin acuerdo en esto, realmente estamos en un escenario muy pobre de compromiso de los países de asumir políticas ambientales si no desean financiarlas. Resultados en extremo discursivos. Bueno, yo no estuve en Cali, así que si Nela, vos querés aportar algo, adelante. Ah, bien. No, por ahí en relación a esto, por ahí incluso vos tengas más para contar, Adriel. Eh, Dentro de las discusiones, en realidad se fueron como tomando muchos temas a la vez y el de financiamiento, en realidad lo que pasó es, bueno, siempre que se discute puntualmente algún tema, de qué manera abordarlo, no qué, em, siempre se lo hace poniendo como en común entre todas las partes que están
y cada uno va diciendo si les parece o no qué, y bueno, y pasa que si hay países que por supuesto generalmente son quienes deberían aportar más al financiamiento, generalmente son quienes menos quieren hacerlo, no hace falta ni siquiera nombrar quiénes son. Entonces, bueno, es simple, en el momento en el que se tenía que decidir sobre esto del financiamiento, no se llegó a un acuerdo y lo que tiene la COP de biodiversidad es que si no están de acuerdo todas las partes, aunque haya una que le parezca que la coma esté mal, entonces, o sea, dentro de lo que sea el escrito, entonces eso no se puede aprobar. Y bueno, en este caso hubieron algunos países que no les parecía muy bien del todo lo que se planteaba dentro de la meta de financiamiento. Y bueno, entonces no se llegó a un acuerdo, que es, así como dice Cristian, es un problema muy grande de acá en adelante. Por ahí si querés agregarle algo más, Adriel. Sí, había una discusión anterior a que comience la COP sobre si crear un fondo nuevo o si usar el Global Environment Fund, o sea, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, el GEF. Y yo creo que en ese sentido, o sea, hay que profundizar la discusión. Claudia Sheinbaum, Petro, eh, Lula, están hablando de que hay que redefinir, bueno, lo venía diciendo también García Linera, hay otros líderes globales que también lo están diciendo, hay que redefinir el esquema financiero a nivel global. Así no funciona. Así no funciona. Hay más de la mitad de los países del mundo están endeudados por más de su PBI. Eh, no puede ser que los acreedores a nivel global sean los mismos que generaron la situación en la que estamos en materia ambiental y que eso no tenga ninguna consecuencia para la matriz de desarrollo y de, por ejemplo, los acuerdos comerciales a nivel global. O sea, esta cuestión de barreras para arancelarias de los países que ya se desarrollaron para que si un producto proviene de Latinoamérica y ellos dicen, según sus sistemas propios de el Global Forest Watch y qué sé yo, que proviene de la deforestación, eh, está muy difícil así. Está muy difícil que si ahora que ya están las condiciones de vida en el 1%, ahora el resto del 90% tengamos que ver cómo nos la arreglamos y para colmo, que ni para biodiversidad ni para cambio climático estén dispuestos a poner financiamiento. O sea, solo por mencionar un ejemplo. Se habla mucho de vaca muerta y el litio y todo, ¿no? Eh, Alemania puso lo que salió el gasoducto Néstor Kirchner durante 20 años para hacer la transición energética de manera sostenida. Es decir, solo la inversión del gasoducto le tomó a Alemania transformar la matriz energética carbonizada, totalmente carbonizada, con gas, con carbón, con petróleo, a, no sé, el 20% renovables, 40% renovables, no importa. Apareció la guerra y tuvieron que empezar a quemar carbón de nuevo y cerraron las centrales nucleares. Es decir, la discusión no es solamente quién financia la transición ecológica en términos de eh, comer todo agroecológico y punto. Es la discusión sobre cómo se desarrollan los países que están en vías de desarrollo, sobre a quién le van a vender sus productos, cómo juegan los actores de peso en materia de las emisiones, que son China y Estados Unidos, cuáles son sus compromisos. Si China y Estados Unidos no cumplen con el compromiso que se propusieron para el 2030 y el 2050, lo que haga el 99% restante no sirve para nada. Y esto no lo dice Adriel, lo dice el IPCC. Es decir, la conversación pasa por si vamos a socializar las pérdidas, los problemas, bueno, charlemos sobre responsabilidades, ¿no? Cada vez más diferenciadas. Dice el Acuerdo de París, responsabilidades comunes pero diferenciadas. Cada vez son menos comunes y cada vez son más diferenciadas. Y en ese sentido, la contribución de Argentina es del 1%. Después, tenemos grandes responsabilidades para custodiar el capital natural o los bienes comunes naturales que tenemos en nuestro territorio y resguardar nuestras culturas y justamente preservar esos territorios ancestrales, pero sin embargo, para todo lo demás, eh,
Yo diría que hay que seguir haciendo cosas como las que hacen las compañeras de Somos Red de Emisiones y menos tratar de em, exportar carbonato de litio para las baterías de los autos que usan en Alemania. Me parece que el, los vectores de desarrollo que tenemos que proponer desde espacios como estos, como Zaplat, son un poco más, bueno, con más autonomía, de carácter más emancipatorio que sencillamente en meterse a una matriz donde se pretende que Argentina sea proveedor de materias primas agroindustriales o agrominero industriales. Eh, y ahí está todo, ¿no? Creo que la discusión pasa por ahí y no de, bueno, a ver qué ecorregión necesita más cobertura y entonces veamos el plan de ordenamiento territorial para que esa ecorregión pierda menos suelo y entonces, o sea, cuando aparecen los factores como el RIGI, por ejemplo, que presionan sobre los territorios para cambiar el uso del suelo, que es la principal problemática ambiental de la Argentina, el cambio de uso del suelo de manera deliberada, em, en lugares como Córdoba, por ejemplo, que se incendia, no opera la discusión alrededor de que solo queda el 3% o menos del 3% del bosque nativo. Operan otros intereses de orden inmobiliario y especulativos. Entonces, tenemos que poner estos temas en discusión a la hora de discutir qué intereses hay detrás de los procesos de planificación, porque ya lo sabemos, cuando no planifica el Estado, planifican otros. No, la planificación ocurre. Lo que pasa es que no planifica quien custodia el bien colectivo, el bien común. Y yo creo que es todas estas discusiones que se vienen teniendo, por ejemplo, en el ámbito del ambientalismo, hay que poder traerlas bueno, espacios profesionales como este, ¿no? Hay una Bien, cosa, Abril, ahí yo ato un poquito mi pregunta, porque para acceder a recursos, para estas estrategias de adaptación que vos bien mencionabas, que es muy necesaria en el caso de los países en desarrollo, eh, hay un interlocutor, ¿no? Entonces, donde esté parado ese interlocutor va a tener mucha incidencia en cuanto a si se abre o se cierra esa canilla de financiamiento, ¿no? Porque los países soberanos, porque por más que estemos en un país federal, hay una centralización de esos recursos. Entonces, eh, por un lado, lo que me parece que surge esto y que queda claro es que cuando no hay recursos, la sinergia viene a salvar mucho de lo que va a hacer falta en términos de financiamiento. La importancia que tienen estas redes a nivel regional, la regionalización de las economías, pero en esos términos, ¿no? En el término de empezar a conocer de abajo para arriba. Y por el otro lado, eh, un poco dejar en claro que es tiempo de pensar en otras estrategias que tal vez hoy por hoy no se nos van a presentar porque hay de alguna manera como un cuello de botella, en una escala que nos excede a las provincias o a los gobiernos locales, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ahí mi pregunta va a esto, ¿no? Este financiamiento, más allá de cómo se plantee, ¿tiene sentido si en esta escala nacional hay como una diferencia ya no sé ni siquiera si es ética, si es ideológica? Y por el otro lado, esto, ¿no? Pararnos en cómo miramos a partir de ahora las posibilidades que sí tenemos y esto de, como argentinos, dejar de desmerecernos también, ¿no? Me parece que eso es muy importante, entender que hay mucho construido y hay mucho recurso intelectual, capacidades y ganas de hacer también. Esto que vos mencionaste, Rocío, sobre el financiamiento, traer a la conversación que el gobierno nacional, yo no sé si esto es conocido, si circula esta data, lo hemos charlado por el grupo de Zaplat, pero por las dudas lo mencionamos. Discontinuó los proyectos del BID, por ejemplo, el GIRSU 2, de gestión integral de residuos a nivel nacional, los préstamos del Banco Mundial, los préstamos de la CAF, que no solo eran para políticas ambientales, directamente los discontinuó, canceló los préstamos, no se van a hacer, no va a entrar esa plata a la Argentina, sea una donación o sea una toma de deuda, es decir, un préstamo. Y además, para obtener nuevos financiamientos, por ejemplo, con la Agencia Francesa de Desarrollo, el Fondo Alemán de no sé qué cosa, el coso japonés de bla, se necesita algo que se llama garantía soberana, que la provee el Estado Nacional
y el Estado Nacional no está dispuesto a brindar la garantía soberana para ninguna operación de este estilo. Ni un canje de deuda por acción climática o por biodiversidad, ni tampoco un nuevo proyecto como puede ser un chef o cualquier otro proyecto de esta naturaleza. Es decir, que tenemos un problema grande con eso. ¿Por qué préstamos sin garantía soberana? Difícil. Y una cosa que solemos decir nosotros es que todas estas discusiones permiten como comprarse o, bueno, fabricarse un nuevo par de lentes para mirar el mundo, porque uno eh, no compra un kit de soluciones para salvar al mundo, sino se aproxima de una manera distinta a la realidad. Así como es necesario deconstruirse para pensar sociedades más igualitarias y sin violencias, y que se construyan a partir de otros paradigmas de solidaridad, de comunidad, también es importantísimo que la discusión ambiental no sea ni una discusión de cotillón, de la economía verde y esto, la transición energética, que parece que nunca llega a los territorios, sino transformaciones estructurales las formas de producir y de vivir, que primero tienen que poder identificar qué es lo que nos está haciendo daño, ¿no? ¿Cuáles son esas prácticas que atentan contra la vida? Eh, Solamente que, digamos, no lo sabemos, no tenemos la información o están los intereses operando para que eso no esté planteado de esa forma. Eh, de cualquier manera, todas estas discusiones traen aparejada una serie de contradicciones bastante importantes a la hora de pensar quiénes son los actores que intervienen en los procesos tanto de los motores de cambio, o sea, los motores de pérdida de biodiversidad, por ejemplo, como también quienes promueven con financiamiento genuino, qué sé yo, voy a decir ejemplos concretos. Techint, Tenaris, IRSA, eh, etcétera, Toyota, empresas grandes, incluso de capitales nacionales, suelen financiar políticas de escala local en los parques nacionales, y así ocurre con la Barrick Gold, Pan American Energy, eh, las empresas que operan en Vaca Muerta, las grandes empresas de producción de energía eléctrica como Yacyretá, como Salto Grande y otras concesionarias, o las empresas de energía, Papa Energía, bueno, Pan American, que ya nombré, YPF. Y esas empresas suelen jugar un rol importantísimo para tensionar con los estados a nivel local, por ejemplo los municipios, em, pero también los gobiernos provinciales. Entonces, la capacidad para dar discusiones alrededor de, che, este proyecto que querés hacer vos se lleva puesta toda esta zona que tiene un montón de endemismos, que vive una comunidad que directamente los vas a dejar sin agua. Si esa es la conversación, en general lo que tiene para decir la empresa es, no te preocupes, yo te pongo una escuela, te pongo un hospital, te hago la ruta. Bueno, ante ese tipo de discusiones se enfrentan muchas veces los tomadores de decisión, eh, y es muy variable, muy heterogéneo a lo largo de, bueno, las forestales, ni que hablar, acá está Marianela, que es de Misiones, pero podemos mencionar innumerable cantidad de complejos em, eh, político-económicos en nuestro país que, que tienen esos intereses y que justamente, digo, hay que poder entender que entran en tensión y que hay que poder dialogar en el mismo idioma sin que parezca que unos son como dice la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, unos son los hippies que quieren salvar al mundo y otros son los ecocidas que lo único que les interesa es que la gente muera. Bueno, no es tan así, no es tan lineal. Hay malos en la película, pero sin embargo, entender la realidad de esa manera tan dicotómica, tan blanco-negro, llega a un punto muerto. O sea, hay que poder matizar las cosas y entenderlas en su complejidad, en su contexto, porque si no, caemos en esta narrativa de hay gente que quiere salvar el mundo y gente que lo quiere ver arder. Yo creo que tenemos que salir de esa, en la que hemos entrado muchas veces en la discusión ambiente y desarrollo, o etcétera, y, y bueno, complejizar un poquito más de la mano de disciplinas como todo esto que estuvimos charlando, porque ayuda, porque provee marcos para poder entenderse. Excelente. Bueno, estamos en tiempo cumplido.
No sé si quieren abrir micrófonos o hacer una última consulta o aporte. Creo que fue súper, súper valioso este espacio y súper enriquecedor. Es una alegría poder estar compartiendo ahora con todo esto que está pasando. También es bueno, que es necesario que es poder charlar todo esto. Así que bueno, si quieren, dejamos abiertos un momentito los micrófonos como para también hacer un cierre y agradecerle a los chicos, la verdad, su valioso aporte. Bueno, permiso, si nadie habla, yo digo dos o tres cosas. O abro rompo el hielo. Primero agradecerles muchísimo. Adriel, Marianela, excelente, muchas gracias. Creo que es un tema re importante para que en Zaplat lo empecemos a incorporar, a tener más claro, más presente, porque acá somos muchos y muchas arquitectos, arquitectas, abogados, abogadas, ingenieros, geógrafos. Los geógrafos por ahí están más cerca de esta cuestión, pero todos los demás nos viene muy bien aprender y tener más claro todo esto, porque al final es importante que manejemos esa diversidad de conocimientos y esa transversalidad a la hora de hacer nuestras propuestas de planificación territorial. Concretamente, si vamos a dar una opinión sobre un trazado de una ruta o de un camino que hay que pavimentar o no, si vamos a habilitar ciertos usos del suelo aquí o allá, tenemos que entender la importancia que tiene en el territorio la conservación de los hábitats. Veíamos que uno de los principales motores de pérdida de biodiversidad es la reducción o la fragmentación o la degradación de los hábitats. Tenemos que entender la importancia de las áreas protegidas. Tenemos que entender la importancia de que a veces habilitar ciertos proyectos en algunos territorios no necesariamente redundan en un desarrollo sostenible. Y bueno, todo esto uno lo puede valorar y entender en la medida en la que también se da cuenta que hay otras miradas, que hay otras prioridades, que hay otros objetivos, además de los que generalmente están en torno al ordenamiento territorial y que tienen que ver con la conservación de la biodiversidad, que es un alto compromiso de la Argentina y un alto compromiso de la humanidad para seguir existiendo. Así que nada, quería permitirme estas palabras para vincular nuestras disciplinas por ahí de ordenamiento territorial con la conservación de la biodiversidad y agradecerles, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Bueno, si nadie más quiere abrir el micrófono, nuevamente agradecemos a Adriel, a Marianela, bueno, y a todos los presentes. Y esperemos que tengamos nuevas oportunidades de encontrarnos y hablar de estos temas, que creo que van a estar cada vez más en boga, por decir un término bastante snob, pero que en definitiva va a ser como algo recurrente que vamos a tener que empezar a darle algún tipo de atención y tomar algunas decisiones, me parece. Así que bueno, es un gusto, un abrazo para todos y seguimos en contacto. Buenas noches a todos. Gracias a ustedes. Abrazo grande. Buen fin de semana. Gracias a todos.